Muy buenos días, señores padres de familia, alumno del tercer grado de primaria del Colegio Cristo Salvador de Ventanilla. Les habla el profesor Luis Chumpitas, como todos los días. El día de hoy vamos a ver el curso de personal social, el tema de la cultura Paracas. Hoy día vamos a aprender más acerca de la cultura Paracas. Presten mucha atención y tomen apuntes de todos los datos que les voy a dar, ¿ya, chicos? La cultura Paracas. La cultura Paracas se desarrolló en la península de Paracas, provincia de Pisco, región Ica. Fue descubierta por el arqueólogo Julio César Tello, que es conocido también como el padre de la arqueología peruana. El nombre de esta importante cultura se debe a que los restos de cerámica, tejidos y tumbas principales fueron encontradas en la península de Paracas, en el cementerio de Cerro Colorado. Es por eso que se le llamó el nombre de Paracas, porque en la península de Paracas se encontró los restos de cerámica, tejidos y tumbas principales de esta cultura. La cultura Paracas fue una sociedad clasista, con diversos centros ceremoniales, con pirámides truncas y patios hundidos, entre los cuales encontramos a la Huaca Soto y a la Huaca Santa Rosa. Como vemos acá en la imagen, la Huaca Soto. Esta es la Huaca Soto. Debido a las diferencias encontradas en los entierros de los muertos, Julio César Tello estableció dos épocas históricas. Julio César Tello dividió a la cultura Paracas en dos. Lo dividió tomando en cuenta la manera en que enterraban a los muertos en esta cultura. Lo dividió en Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Vuelvo a repetir, Julio César Tello dividió a la cultura Paracas en dos épocas históricas, que vendrían a ser Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Lo dividió tomando en cuenta las diferencias encontradas en los entierros de los muertos, es decir, la manera en cómo enterraban a sus muertos. La primera época histórica fue Paracas Cavernas. Se debe su nombre a la forma de las tumbas que fueron cavadas subterráneamente. De acuerdo a ello, se debe su nombre de Paracas Cavernas. Estos tenían la forma de una copa invertida, como vemos acá. La forma de una copa invertida, con pozos profundos que conducían a cámaras subterráneas, con varias momias envueltas ahí adentro, como vemos acá. A sus muertos los envolvían. Los envolvían en mantos y en posición de sentados sobre cestas de mimbre, rodeados de todos los enseres que podían usar en la otra vida, pues creyeron en la vida ultraterrestre o ultraterrenal. Sus tumbas eran subterráneas en forma de copa invertida, como ya les había mencionado, chicos, lo cual permitió que las momias y mantos se conservaran hasta el día de hoy. La segunda época histórica de la cultura Paracas fue Paracas Necrópolis. En este periodo los entierros se hacían en fosas en forma rectangular, como vemos acá. Forma rectangular. En Paracas Cavernas era en forma de copa invertida, ¿verdad? En Paracas Necrópolis se hacía en forma rectangular, ¿verdad? Los entierros se hacían en forma rectangular, de poca profundidad. Acá era una profundidad de más de 6 metros, ¿verdad? Como lo dice acá. Acá no, acá era una profundidad pequeña, ¿verdad? Pero cabían varias momias, como 420 momias alrededor, envueltas en faros, es decir, en mantos. Estos cementerios estaban divididos en varias cámaras subterráneas, por lo que parece una ciudad de muertos. Ahora vamos a proceder a ver los principales aportes de la cultura paracas o manifestaciones culturales, en los cuales vamos a ver la cerámica, la textilería y la religión
y sus ritos funerarios también. Hablando de la textilería, los paracas fueron los mejores tejedores de todas las culturas, unos excelentes tejedores. Es decir, profesor, si me preguntan de las culturas preincaicas, ¿quiénes fueron los mejores tejedores? Serían los paracas. Fueron unos excelentes tejedores, chicos. Sus mantos y tejidos lo hacían a base de algodón, lana de camélido y fibras vegetales para tener una muy buena combinación de colores. Sus representaciones casi fueron siempre de seres mitológicos y figuras geométricas, como vemos acá. Pero fueron los mejores tejedores, chicos, vuelvo a repetir. En textilería sobresalieron sobre las demás culturas. Así como vemos acá también, se caracterizaron por su geometría, color y rigidez. En su elaboración, como ya le había mencionado, usaron la lana de vicuña y algodón. En sus bordados, aplicaciones usaron hilos de oro, cabellos humanos y fibras vegetales. En sus diseños también plasmaron motivos religiosos y en el teñido de las mantas usaron variedad de colores. Vamos a ver también los fardos funerarios. ¿Qué eran los fardos funerarios? Los fardos funerarios eran los paquetes formados que, es decir, la momia era envuelta con un número de tejidos diferentes. Este paquete formado recibía el nombre de fardos funerarios. Como vemos acá en la imagen, esta momia está envuelta con varios tejidos, tejidos diferentes. Este nombre recibe, vuelvo a repetir, de fardos funerarios. Estos fardos funerarios encontrados en la tumba muestran la habilidad de los paracas que tenían para enterrar a sus muertos. Los paracas realizaban la momificación y sometían al cadáver a fuego lento para poder disminuir su tamaño. Luego los envolvían en telas finamente bordadas. Las primeras telas puestas a la momia eran finas y las demás de menor calidad. Los miembros de clase alta eran envueltos con 10 o 11 mantos. Las momias también eran envueltas junto con alimentos y adornos de oro y piezas de cerámica. Su dios principal fue Con y su diosa madre fue Huarpaiguachat, esposa del dios Pachacamac. Ahora vamos a ver la cerámica Paracas, que se divide en dos: la cerámica de la fase Paracas Cavernas y la cerámica de la fase Paracas Necrópolis. La cerámica de la fase Paracas Cavernas es de forma globular, aparece el pico corto con el asa de puente, como vemos acá. En la decoración hacen diseños con líneas incisas para luego cocerlos en el horno, lo que se refiere con posterior cocción. Esta cerámica de la fase Paracas Cavernas fue polícroma, es decir, se utilizó varios colores. Entre ellos está el verde, ocre, azul, blanco y amarillo. Ahora vamos a ver la cerámica de la fase Paracas Necrópolis. Ya chicos, vuelvo a repetirles. Cerámica de la fase Paracas Necrópolis. Esta es más sencilla. Se dedicaron más al arte textil, a la textilería. En su decoración usaron motivos de la naturaleza, animales, plantas. En lo referente al pintado, fue monocromática, fue monócroma. Es decir, solamente usaron unos colores: crema, a veces marrón, rojizo o blanco. En la cerámica del periodo cavernas, las representaciones eran de felinos, peces, aves y serpientes. Eso nos viene a la mente la cultura chavín, ¿verdad? La cerámica en el periodo cavernas tuvo mucha influencia de la cultura chavín. En el periodo necrópolis,
muestra mayor libertad y creación y representa frutos y animales. Tuvo relacionada con la cultura nazca. Es decir, su cerámica tuvo mucha influencia en la cultura nazca. Como vemos, solamente utilizaban un solo color, al igual que la cultura nazca. Los paracas practicaban operaciones quirúrgicas, especialmente llamadas trepanaciones craneanas. Para esta práctica, el cirujano paracas usaba las fresas de obsidiana, los tumis y cuchillos con filo en forma de media luna, bisturí y pinzas. Estos cuchillos que utilizaban los cirujanos paracas eran hechos de una mezcla de oro y plata. Y además también usaban algodón y gasas. Se perforaba el cráneo con la fresa obsidiana y raspaba con el cuchillo el cráneo en la parte más dañada, haciendo un movimiento circular. Es por eso que el cráneo queda con un orificio de forma circular. ¿Por qué los paracas realizaban estos tipos de operaciones? Bueno, se cree que hicieron por fracturas, es decir, por hundimientos óseos, para el alivio de las cefalias. Y además también se cree que se practicaba estas reparaciones craneanas para el tratamiento de las enfermedades mentales, mediante tratamientos mágicos, como yo los conocía. Ellos creían que al hacer el agujero en el cráneo salían los espíritus que provocaban este mal. Ahora vamos a ver las deformaciones craneanas. ¿Qué son las deformaciones craneanas? También los paracas realizaban deformaciones craneanas. Esto consistía en amarrar su guilla o tabilla, como lo llamaban, alrededor del cráneo del recién nacido, como vemos acá, lo cual generaba que el cráneo tuviera una forma alargada, deformada, así como vemos acá. Lo cual para ello, dentro de su cultura, eso era algo normal. Y demostraba autoridad para ellos, chicos. Mientras más alargada se tenía el cráneo, le demostraba autoridad. Y eso se hacía especialmente a los recién nacidos. Bueno, chicos, eso sería todo. Hasta el siguiente video. Bendiciones.